Saludos, apreciados hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad de poder entrar en sus hogares y estudiar juntamente con ustedes este hermoso tema de la institución de la Cena del Señor, donde en la iglesia donde nos congregamos esta semana estaremos realizando este memorial que el Señor Jesucristo nos dejó para recordar el sacrificio y su segunda venida que está a las puertas. Así que los vamos a invitar a que nos acompañen para que juntos podamos recordar y podamos estudiar este hermoso tema acerca de la cena del Señor. Los vamos a invitar a que nos acompañen de rodillas para que juntos vayamos en oración y podamos abrir las Sagradas Escrituras y podamos estudiar lo que el Señor quiere que en esta noche, antes de ir a descansar, antes de ir a dormir, podamos aprender de Él. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, Señor mi Dios, abrimos a través de la oración el camino que nos lleva al lugar santísimo, donde moras en estos momentos y donde está el trono de tu gracia. Queremos suplicarte que a través de tus sagradas escrituras nos hagas recordar aquel evento que realizaste en el aposento alto junto a tus discípulos, cuando estabas reunido con ellos y nos dejaste este memorial para recordarnos tu segunda venida y para recordarnos ese sacrificio que hiciste por nosotros. Queremos suplicarte, Señor, que cada versículo de tus sagradas escrituras y que cada cita del Espíritu de profecía nos ayude a poder entender y comprender lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Dirígenos con tu Espíritu Santo y guíanos. Y todo esto, Señor mi Dios, te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Como les decíamos, apreciados hermanos, nosotros ahí en la iglesia este sábado vamos a realizar en compañía de nuestros hermanos la Cena del Señor y hacemos esta transmisión para compartir con todos nuestros hermanos que están a la distancia lo que significa la Cena del Señor y los preparativos que tenemos que hacer para poder realizarla. Ah, Esta es la primera parte de estos estudios que estaremos tocando durante esta semana para recordar precisamente eso que hizo nuestro Señor Jesucristo. Así que los vamos a invitar a que vayamos a la palabra de Dios y busquemos en el libro de Marcos, Marcos capítulo 14 y el versículo 22. Marcos capítulo 14 y el versículo 22 dicen las sagradas escrituras: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Aquí nosotros miramos en Marcos capítulo 14 y el versículo 22
que Jesús está dando una nueva ordenanza. La ordenanza que Él está dando es la cena del Señor, el partimiento del pan. Y encontramos que aquí vemos que el pan sin levadura representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ese cuerpo sin pecado, ese cuerpo limpio, ese cuerpo puro, esa vida santificada, esa vida sin mancha de pecado. Es lo que representa también el pan sin levadura. Y encontramos que nuestro Señor Jesucristo nos está dando esta nueva ordenanza acerca de la cena del Señor. En el versículo 23, en Marcos capítulo 14 y el versículo 23 dice la palabra de Dios: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Encontramos que Cristo hizo con la copa, dio gracias, y con esa copa que tenía jugo de uva sin fermentar, se lo dio a sus discípulos. En el versículo 24 dice la palabra de Dios: y les dijo. Aquí nos viene el significado, el simbolismo de lo que representa ese jugo de uva sin fermentar. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Encontramos que el jugo de uva sin fermentar representa la sangre del nuevo pacto, y esa sangre que es derramada por cada uno de nosotros los creyentes. Encontramos aquí también en Marcos capítulo 14 y el versículo 25 una hermosa promesa de nuestro Señor Jesucristo, hablando de la cena del Señor, donde nos dice que Cristo dijo que no volvería a beber del fruto de la vid hasta que el nuevo reino estuviera puesto. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Encontramos, mis apreciados hermanos, una linda y hermosa promesa de que el Señor Jesucristo nuevamente volverá a reunirse con todos los salvados en ese reino nuevo, y nos sentaremos con Él a la mesa para volver a disfrutar de este hermoso jugo de la vid, este fruto de la vid. A través de la mensajera del Señor se nos dice lo que simboliza la cena del Señor. Y miren cómo le llama el espíritu de profecía en el deseado de todas las gentes, en la página 614. El servicio de comunión señala o apunta a la segunda venida de Cristo. Por eso es que cada vez que realizamos en la iglesia el servicio de comunión, como también se le llama a la cena del Señor, en primera instancia apunta a la segunda venida de Cristo, como leímos en Marcos capítulo 14 y el versículo 25, porque Él nos ha prometido que en esa segunda venida, cuando establezca su reino,
nuevamente lo volveremos a beber con él. Entonces, cada vez que nosotros participamos y realizamos la cena del Señor o el servicio de comunión, estamos apuntando o estamos señalando o enseñando o recordando la segunda venida de Cristo. Y cada vez que realizamos la cena del Señor en compañía de nuestros hermanos, miren lo que dice la mensajera del Señor: fue diseñado para mantener viva la esperanza en la muerte, en la mente de los discípulos. Es decir, cada vez que realizamos la cena del Señor o el servicio de comunión, no solamente estamos manteniendo viva la esperanza de un Salvador, sino también la esperanza de la segunda venida de Cristo. Y la mantenemos viva en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Eso también lo enseñó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también les dijo a los corintios que realizaran el servicio de comunión, porque el servicio de comunión o la cena del Señor apunta a la segunda venida de Cristo y mantiene viva la esperanza en nuestra mente de esa segunda venida. Cuando nosotros vamos a Primera de Corintios capítulo 11 y el versículo 26, se mostrará y veremos que se muestra cada vez que se celebra esta ordenanza. Primera de Corintios capítulo 11 y el versículo 26, dice la palabra de Dios: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Miramos aquí que se muestra a través de la realización de la cena del Señor, y cada vez que celebramos esta ordenanza, anunciamos la muerte del Señor y la anunciaremos hasta que Él venga. Por eso aquí encontramos que la cena del Señor se va a realizar hasta que Cristo venga. Porque dice el apóstol Pablo: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por eso, si nos hiciéramos la pregunta, ¿hasta qué tiempo debe continuar o debemos de continuar los que somos seguidores de Jesús con esta ordenanza, con este servicio de comunión? Pues la Biblia nos dice que es hasta que Él venga. Hasta que Él venga debemos de participar y debemos de realizar este servicio de comunión a través de la cena del Señor. En una cita del deseado de todas las gentes, hablando de este versículo de Primera de Corintios 11:26, dice la mensajera del Señor: al recibir el pan y el vino, que simbolizan el cuerpo quebrantado de Cristo y su sangre derramada. Por eso cuando nosotros miramos, ya miramos que el deseado de todas las gentes nos dijo que cada vez que realizamos este servicio de comunión a través de la cena del Señor,
estamos recordando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y también estamos recordando el cuerpo quebrantado de Cristo y su sangre derramada por cada uno de nosotros. En la cena del Señor somos testigos de la lucha que Cristo tuvo para reconciliarnos con Dios. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Al recibir el pan y el vino, que simbolizan el cuerpo quebrantado de Cristo y su sangre derramada, nos unimos en la imaginación a la escena de la comunión en el aposento alto. Parece que pasamos por el jardín consagrado por la agonía de aquel que cargó con los pecados del mundo. Y la mensajera del Señor dice, somos testigos de la lucha por la que se obtuvo nuestra reconciliación con Dios. Cristo, en la cena del Señor, en el servicio de comunión, es presentado crucificado entre nosotros, porque está simbolizado por el pan que representa su cuerpo y el vino, el jugo de uva sin fermentar, que representa su sangre derramada por cada uno de nosotros. Y a través de la cena del Señor, el Señor, nuestro divino Salvador, les estaba mostrando a los apóstoles que horas más tardes Él iba a dar su cuerpo y su sangre en rescate por cada uno de los pecadores. Ellos no lo entendieron hasta después. La mensajera del Señor también nos dice en el deseado de todas las gentes, página 616, al contemplar al Redentor crucificado, comprendemos más plenamente la magnitud y el significado del sacrificio hecho por la majestad del cielo. El plan de salvación se glorifica ante nosotros y el pensamiento del Calvario despierta emociones vivas y sagradas en nuestros corazones. La alabanza a Dios y al Cordero estará en nuestros corazones y en nuestros labios, porque el orgullo y la adoración propia no pueden florecer en el alma, que mantienen frescas en la memoria las escenas del Calvario. Miren qué hermosas palabras, hermanos. Aquí encontramos que cada vez que nosotros participamos y realizamos la cena del Señor, mantenemos viva, fresca en nuestra mente las escenas del Calvario, cuánto le costó a Cristo, cuánto le costó a Dios y al Cordero para que fuéramos comprados no con oro, no con plata, no con piedras preciosas, sino con la propia vida, con su sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor simbolismo de nuestro Señor Jesucristo al dejarnos este precioso memorial del servicio de comunión a través de la cena del Señor, que debemos de realizar hasta que Él venga. Hasta que Él venga se tiene que estar realizando la cena del Señor, porque anunciamos su segunda venida y anunciamos también su muerte en la cruz y el derramamiento de sangre por nuestros pecados.
La Biblia nos va a decir que en esa reunión del aposento alto, habían algunos, y especialmente había alguno, al cual cuando estaban sentados a la mesa, Cristo pronunció unas palabras con tristeza. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 y el versículo 21, la Biblia dice, miren las palabras tristes que dijo Jesús cuando él estaba en el aposento realizando la cena. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Encontramos que en la cena del Señor había uno que lo iba a entregar. Y esas palabras que dijo Cristo en esa noche tuvieron efecto sobre los discípulos, porque Cristo había dicho que de entre de los 12, uno de ellos lo iba a entregar. Y el libro de Mateo, en Mateo capítulo 26 y el versículo 22, dice la Biblia, lo que contestaron los discípulos, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Si nosotros miramos ahí, encontramos un escudriñamiento de pensamiento, un escudriñamiento de acciones, un escudriñamiento de hechos y palabras, un autoexamen. Por eso en la cena del Señor tenemos que autoexaminarnos para ver cómo estamos en ese momento con nuestro Señor. Porque esas mismas palabras que Cristo dijo a sus discípulos son las mismas palabras que nos puede estar diciendo a cada uno de nosotros. Uno de nosotros lo entregará. Y viene el autoexamen. ¿Soy yo, Señor? La mensajera del Señor nos dice lo que estaba ocurriendo en la mente de los apóstoles cuando Cristo dijo estas palabras. Y ella dice, al oír estas palabras, las palabras que Cristo dijo que uno de ellos lo iba a entregar, el asombro y la consternación se apoderaron de ellos. No podían comprender cómo cualquiera de ellos pudiese traicionar a su divino maestro. ¿Por qué causa podría traicionarle?, se preguntaban los discípulos. ¿Y ante quién lo traicionarían? Era la otra pregunta que se hacían. ¿En el corazón de quién podría nacer tal designio? Es decir, ¿en qué corazón nacería traicionar a su maestro, a su Señor? Y sobre todo, de los que estaban sentados alrededor de la mesa y que estaban con él, que decían ser seguidores de Cristo, que decían ser discípulos del Maestro. Así de igual manera, debemos de autoexaminarnos. ¿No será que uno de nosotros traicione en la causa de la obra del Señor a nuestro Maestro? ¿Y por qué causa lo traicionaríamos? ¿Y ante quién lo traicionaríamos?
¿Y cómo es que un corazón puede traicionar a Cristo Jesús? Miramos que uno de los 12 discípulos que estaban junto al Maestro, la Biblia dice que cuando Cristo dijo estas palabras, Él estaba recostado sobre su pecho. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 y el versículo 23, dice la Biblia, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Cuando Cristo dijo esas palabras, uno de vosotros me traicionará, uno de vosotros me entregará. En el pecho del Señor Jesús estaba uno recostado, que escuchó estas palabras y que también se preguntó y dijo, ¿seré acaso yo, Señor? Los discípulos empezaron a mirar entre sí y Pedro le pidió a Juan que le preguntara a Cristo quién era el que lo iba a entregar. En el versículo 24 dice el apóstol Juan, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Y miramos aquí, apreciados hermanos, que Pedro le está preguntando a Juan, ¿quién es el que te va a entregar, el que te va a traicionar? Y eso es lo que a veces ocurre en la cena del Señor. A veces nos olvidamos de nuestra propia condición. Nos olvidamos de autoexaminarnos a nosotros mismos y nos procuramos y nos esmeramos y esforzamos por examinar la vida ajena, la vida de otro, mientras que primeramente deberíamos de examinarnos a nosotros mismos. ¿Soy yo acaso maestro? Simón Pedro quería saber quién era el que iba a entregar al Señor Jesús. Y Juan, obediente a la voz de Pedro, la Biblia dice que le preguntó a Jesús. Es decir, Juan se atrevió, al igual que Pedro, a indagar en la vida del que le iba a entregar, sin antes primeramente autoexaminarse. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 y ahora el versículo 25, lo que hizo Juan. Él entonces, es decir, Juan, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y aquí estamos mirando que Juan quiere saber quién es. Quiere saber quién es aquel que no es digno de estar ahí entre ellos. Quiere saber quién es aquel que no es digno de participar de la cena del Señor. Y Cristo le responde en el versículo 26, dice la Biblia. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. En esta cena del Señor, en este servicio de comunión, había uno que le iba a entregar. ¿Y a quién le dio el pan el Señor Jesús?
se lo dio a Judas. Judas no se quedó callado. Judas hizo una pregunta, porque ahora Judas no quería ser descubierto, que en sus pensamientos ya estaba el entregar a su Señor. En Mateo capítulo 26, versículo 25, dice la Biblia: entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? ¿Qué pregunta hizo Judas, hermanos? Judas preguntó y le dijo a su Señor: ¿soy yo, maestro? ¿Y cómo respondió Cristo? Tú lo has dicho. En esa cena del Señor había uno que no era digno de participar. Sin embargo, el Señor no se lo prohibió. Y es que nosotros podemos dar el mensaje de quienes son dignos y quienes no son dignos, pero no nos corresponde a nosotros el obligarlos a no participar. Eso es decisión personal. Corresponde a nosotros decir, y ahorita lo leeremos a través de la mensajera del Señor, pero cada uno es libre de decidir. Miren lo que dice la mensajera del Señor acerca de Judas. Los discípulos se habían mirado fijamente unos a otros mientras preguntaban: ¿soy yo, Señor? Todos preguntaron. Los dos se preguntaron: ¿soy yo, Señor? Incluyendo Judas. Y ahora el silencio de Judas atrajo todas las miradas hacia él. Todos miraron a Judas. En medio de la confusión de preguntas y expresiones de asombro, Judas no había oído las palabras de Jesús en respuesta a la pregunta de Juan. Noten y miren qué interesante. La respuesta que Jesús le dio a Juan, Judas no la escuchó. Judas no pudo escuchar la respuesta de Jesús, que él era el traidor. Juan escuchó lo que le respondió a Judas: tú lo has dicho. Pero tampoco le aseguró a Juan que era Judas el que lo iba a entregar. Y eso lo aprovechó muy bien Judas, porque la mensajera del Señor dice: pero ahora, para escapar del escrutinio de los discípulos, preguntó como lo habían hecho ellos: ¿soy yo, maestro? Jesús respondió solemnemente: tú lo has dicho. Qué palabras tan solemnes, hermanos, cuando el Señor dice: tú lo has dicho. En el versículo 27, miremos lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 13,
y el versículo 27 para mirar qué más le dijo Jesús a Judas. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Qué más le dijo Jesús a Judas? Le dijo: lo que vas a hacer, Judas, hazlo más pronto. ¿Qué pensamiento tenían los discípulos en ese momento, en esa instancia, cuando estaban en la cena del Señor? Versículo 28, dice Juan: pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Los apóstoles no entendieron por qué Cristo le dijo: lo que has de hacer, hazlo más pronto. Llegó un momento en que Judas fue descubierto como el traidor. Y así de igual manera, muchos de los que participen y participarán en la cena del Señor serán descubiertos como Judas en el día postrero, porque sus obras los descubrirán, sus acciones manifestarán si serán fieles a Dios o traicionarán a su maestro. Viene una prueba, y esa prueba será mundial, cuando se ponga la marca de la bestia y cada uno de los seguidores de Cristo tenga que dar por testimonio personal si estarán de parte de la verdad o traicionarán a su Señor como lo hizo Judas. Miren lo que hizo Judas, versículo 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Esto era lo que tenían en la mente los discípulos cuando Cristo le dijo a Judas: lo que has de hacer, hazlo pronto. Ellos no pensaban, no tenían en sus mentes que Judas iba a entregar al Señor esa noche. Los discípulos tenían en la mente que Cristo le había dado una orden de ir a comprar algo para la fiesta o de irle a dar algo a los pobres. En el versículo 30 dice la Biblia: cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Muchos se apartarán de Jesús en la hora más oscura de la prueba. Muchos cortarán el último vínculo entre Cristo y ellos en la hora más oscura, en la hora de la prueba. La mensajera del Señor dice lo que le ocurrió a Judas. Y estas palabras no solamente son para Judas, sino también para cada uno de nosotros que en estos momentos y en los postreros días celebraremos, realizaremos la cena del Señor. Dice el deseado de todas las gentes, página 611. Sorprendido y confundido por la revelación de su propósito, Cristo conocía el corazón de Judas
Cristo conocía los pensamientos de Judas. Cristo sabía lo que Judas iba a hacer unas horas después. Por eso él estaba sorprendido. Judas se levantó apresuradamente para salir de la habitación. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces él, es decir, Judas, habiendo tomado el bocado, noten que él está participando de la cena del Señor, del servicio de comunión, salió inmediatamente y era de noche. Era de noche para el traidor cuando se alejó de Cristo y se dirigió a las tinieblas de afuera. Qué desgracia para Judas y qué desgracia es para aquel cristiano que se aparta de Cristo. En las horas de prueba es cuando más cerca de Jesús tenemos que estar. Hasta que dio este paso, Judas no había pasado más allá de la posibilidad del arrepentimiento. Es decir, que Judas todavía podía arrepentirse antes de dar ese paso, antes de despegarse de Cristo, antes de alejarse de Cristo. Judas todavía tenía la oportunidad de arrepentirse. Pero cuando él tomó su decisión de apartarse del Señor, Judas cortó su último lazo que lo unía a Cristo Jesús. Noten que no fue Cristo quien se apartó de Judas, fue Judas quien se apartó de Cristo. Y así, desgraciadamente, ocurre muchas veces. Somos nosotros los que nos apartamos de Cristo. Cristo está ahí para socorrernos, para ayudarnos, para tomarnos. Pero Él no quiere a nadie a la fuerza. La mensajera del Señor dice que esa fue la decisión final para Judas. En una cena del Señor fue su decisión final. Pero cuando dejó la presencia de su Señor y de sus compañeros discípulos, la decisión final ya estaba tomada. Judas había cruzado la línea divisoria. Muchos hoy en día, de igual manera como Judas, están tomando sus decisiones finales y están cruzando esa línea para no regresar atrás como Judas. Aunque Jesús conocía a Judas desde el principio, le lavó los pies. Miren el amor de Dios aquí, hermanos. Miren la misericordia de Dios. Miren el ejemplo de Jesús. Jesús conocía a Judas. Jesús conocía los pensamientos de Judas. Jesús sabía lo que Judas iba a hacer. Y aún así, el Señor le lavó los pies. Aún así, el Señor le mostró amor y misericordia. Aún así, el Señor le dio e hizo todo lo posible por salvar a Judas.
para rescatarlo. Pero Judas no quiso. Así de igual manera hoy en día, el Señor está haciendo todo lo posible por la humanidad, todo lo posible por cada ser humano, para que vengamos al arrepentimiento, para que vengamos a la confesión de pecados, para que vengamos al abandono de pecado. Cristo está haciendo todo lo posible, pero desgraciadamente como Judas, estamos siguiendo nuestro propio camino y estamos tomando nuestras propias decisiones. Y Cristo no pide que las cosas se hagan a la fuerza, ni Él pide que lo aceptes a la fuerza. Él quiere tu corazón, pero lo quiere voluntariamente que tú se lo entregues. A pesar de que Él sabe que lo vamos a traicionar, Él no por eso deja de cesar en compartir su amor y su misericordia para con nosotros. Por eso Él dice, a través de su mensajera, aunque Jesús conocía a Judas desde el principio, le lavó los pies, y el traidor tuvo el privilegio de unirse a Cristo al participar del sacramento. Todos tenemos el privilegio de unirnos con Cristo. Todos tenemos el privilegio de ser partes con Cristo. Y Cristo quiere que nosotros seamos partícipes de Él. Este ejemplo es para nosotros, dice, cuando suponemos que alguien está en error y en pecado, no debemos divorciarnos de él. El ejemplo de Cristo prohíbe la exclusividad en la cena del Señor. Es cierto que el pecado manifiesto excluye al culpable. Esto lo enseña claramente el Espíritu Santo a través de la Biblia en 1 Corintios 5:11. Pero más allá de esto, nadie debe juzgar. Miren lo que dice 1 Corintios 5:11. Quienes no pueden participar de la cena del Señor. Pero no nos corresponde a nosotros obligarlos. Si ellos no quieren o quieren, es nuestro deber decirles quienes no pueden. Pero nosotros no podemos excluir forzosamente, obligatoriamente a que no lo haga. Si él quiere participar aún a sabiendas de que no puede, como Judas, él está, como dice 1 Corintios 11, juicio para sí mismo. En 1 Corintios, la mensajera del Señor nos dice quienes no pueden participar de la cena del Señor, del servicio de comunión. Y vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Estos, mis hermanos, que nos muestra el espíritu de profecía en el deseado de todas las gentes, nos dice: quienes no pueden participar de la cena del Señor porque estarán comiendo y bebiendo condenación, para poder participar de la cena del Señor,
Si queremos comer para bendición, primero tenemos que arreglar nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que aquel que sea fornicario, es decir, aquellas personas que no están casadas, no pueden participar. Aquellas personas que son ávaras, es decir, que están robando, no pueden participar. Llámense robar a Dios en sus diezmos y ofrendas, o llámese robar a su prójimo. Aquellas personas que son idólatras, que están violando los mandamientos de Dios. La Biblia es clara y dice que no pueden participar. Aquella persona maldiciente, o que es borracho, o que es ladrón, no pueden comer de la cena del Señor. Y es nuestro deber decirles, pero si ellos quieren comer a pesar de esto, no se los podemos prohibir, pero debemos de decirle que ellos están comiendo para condenación y no para vida eterna. Por eso la mensajera del Señor es bien clara y dice: el ejemplo de Cristo prohíbe la exclusividad en la cena del Señor. Es cierto, dice el don de profecía, que el pecado manifiesto, el pecado abierto, ese pecado que se conoce, aquellos hermanos que no están casados, y es lógico que si no están casados, están fornicando, es porque no han sido bautizadas y no son miembros de la familia de Dios. Aquellas personas que se mantienen idólatras, es porque no han sido bautizadas tampoco y no se les ha enseñado que están quebrantando el mandamiento. Aquellas personas que son borrachas también están matando el cuerpo y es una violación a uno de los mandamientos. Aquel que está robando, como dice Pablo, no pueden comer de la cena del Señor porque están en la práctica del pecado. Pero más allá de esto, dice la mensajera del Señor, nadie debe juzgar. Por eso les decía, es nuestro deber decirles, no comas para condenación, primero arreglemos nuestras vidas. Pero si ellos deciden comer a pesar de que saben que no lo deben hacer, están comiendo y bebiendo para condenación. Y no solamente esto, desgraciadamente esto ocurre mucho en las cenas del Señor que se realizan, y todo porque el ministro no es capaz de exhortar al pueblo, de llevarlos a los pies de Cristo. Porque ese mismo que fue colgado en la cruz y que dio su vida y su cuerpo por nosotros y su sangre, él mismo tiene poder para que nosotros arreglemos nuestras vidas. Cuando Judas se fue, el Señor Jesús le dijo estas palabras a Judas. En Juan capítulo 13, versículo 31, dice la mensajera del Señor y la palabra de Dios primeramente: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús:
Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. En el versículo 33 les dice Jesús: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Encontramos aquí que Cristo se dirigió a sus discípulos de una manera tierna, de una manera cariñosa, porque los amaba y porque iba a dar su vida en rescate por ellos, como lo hizo por nosotros. Y así nos llama, hijitos, palabras tiernas. ¿Cuántas veces le habrá dicho a Judas, hijito? ¿Cuántas veces nos dice a nosotros, hijitos? Aún estaré con vosotros un poco. Antes de marcharse. Y esto es el centro de la cena del Señor. Esto es el centro de lo que nos recuerda la cena del Señor. Porque alrededor de la mesa, con los discípulos a su lado, con ese pan sin levadura, con esa copa de jugo de uva sin fermentar, Cristo les dio un nuevo mandamiento. Y el mandamiento nuevo que les dio en la cena del Señor es este: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este mandamiento se los dio Cristo en la cena del Señor. Y no era nuevo porque se los estaba dando apenas. Era nuevo en el sentido de ejemplo. Como yo os he amado. Por 3 años y medio, Cristo los amó de una manera diferente, como ellos se habían amado. Cristo les mostró el verdadero amor. Le mostró el verdadero amor a Judas, que aún sabiendo lo que iba a hacer, le lavó los pies, lo soportó, hizo todo lo posible para salvarlo y rescatarlo. Hizo todo lo posible para traerlo al arrepentimiento. Hizo todo lo posible para que no se apartara de él. No escatimó ni aún su propia vida. Por eso Cristo en la cena del Señor nos está mostrando la manera de amarnos. Nos está mostrando el verdadero significado de la cena del Señor, que es el amor. En la cena del Señor quedó registrado lo que realmente es el amor. Alguien que dio su vida por nosotros. Dice el Evangelio de Juan, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 15 y el versículo 12:
Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo quiere Cristo que nos amemos? ¿Cómo quiere Cristo que amemos al hermano? ¿Como yo quiero o como Cristo me dejó el ejemplo de amar? En el versículo 13 dice la Biblia: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, dijo Cristo, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Este verdadero amor es el que nos enseñó Cristo, el que debemos de practicar, el que debemos de tener como ejemplo. En Juan 13:1 dice la Biblia: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este es el verdadero amor que dejó impregnado en la cena del Señor. Y el apóstol Pablo se los recordó a los romanos en Romanos capítulo 5 y el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 18 nos habla del verdadero amor. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Este es el verdadero amor. El verdadero amor es aquel que es manifiesto en hecho, en acción, en verdad, no en palabra, no en dicho, sino en acción. Cristo no solamente decía, Cristo hacía, Cristo mostraba su ejemplo. Y ese es el verdadero amor que va a tener su remanente. No en palabra, no de lengua, sino de hecho y en verdad. En el versículo en Primera de Juan encontraremos en esa carta de amor que escribió Juan, dice: en Primera de Juan capítulo 4 y el versículo 16: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y eso es lo que dejó impregnado en la cena del Señor. Su amor por la humanidad, su amor por el pecador, su amor por una raza caída, su amor por todo aquel que quiera ir a Él. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él.
En esto, dice Juan, se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Fíjense que va a haber un remanente que así como Cristo amó, el remanente va a amar a Cristo y a sus hermanos. ¿Y saben cómo se manifiesta el amor? A través del perdón. Cristo, a pesar de lo que Judas iba a hacer, lo perdonó. A pesar de lo que Judas hizo, lo perdonó. El amor se manifiesta en el perdón. Dice la mensajera del Señor en la Review and Herald del 8 de abril de 1902. Muchas cosas que ahora no aparecen bajo una luz correcta se aclararán en el día del Señor. Pero la cuestión del perdón no necesita ser interpretada. Nunca hay un momento en que sea correcto que usted o yo digamos, no perdonaré a mi hermano, no andaré en comunión con él. El que hace esto se coloca en oposición a las enseñanzas de Cristo. Si su hermano le comete una injusticia por ignorancia y luego le tiende la mano en señal de compañerismo diciendo, si he cometido un error y te he hecho daño, perdóname. Y usted se aleja de él, negándose a perdonar, se aleja del gran consejero y necesita arrepentirse y ser perdonado. Miren qué tremendo, hermanos. En la cena del Señor, el Señor no solamente nos dejó el simbolismo de su segunda venida, de su cuerpo maltratado y quebrantado, de su sangre derramada. El centro de la cena del Señor es el amor. Porque en la cena del Señor le vas a lavar los pies a aquel que cometió una falta contra ti por ignorancia. Porque en la cena del Señor tienes que pedirle perdón y Él te tiene que pedir perdón a aquel que cometió un error por ignorancia. Y no puedes negarle ese perdón. Ni Él te puede negar ese perdón. Si Él lo hace, Él necesita ser perdonado y arrepentirse. Y está muy lejos de conocer al Señor. Está muy lejos del gran consejero. Muchos participan de la cena del Señor enojados con su hermano, sin perdonar a su hermano. Y no se humillan en lavarle los pies a su hermano. La mensajera del Señor todavía sigue diciendo, si Él te hace daño a sabiendas, primero dice si Él te hizo daños por ignorancia, sin Él siquiera saber, pero ahora, si Él te hiciera daño a sabiendas que te está haciendo daño, y aún así viniere después y se arrepiente y te dice, perdóname, no te corresponde a ti darle la espalda y negarte a perdonar porque pienses
que no se siente lo suficientemente humilde y que no quiere decir lo que dice. Es decir, si alguien vino y te hizo daño sabiendo que te está haciendo daño, y él no te pide perdón como tú quieres que te pida perdón, y no lo perdonas, tú eres el que estás enfermo. Y tú necesitas más a Cristo que el que te está pidiendo perdón. Porque no tenemos el amor de Cristo en nosotros para perdonar a nuestro hermano. La oración modelo dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa ofensa ya sea por ignorancia o ya sea a sabiendas, tiene que ser perdonada. No tienes derecho a juzgarlo porque no puedes leer el corazón. Es decir, cuando venga alguien a pedirte perdón y no lo haga como tú quieres que lo haga, y tú digas: no, su arrepentimiento y su perdón no es genuino, no es verdadero, y no lo voy a perdonar porque no lo está haciendo como yo quiero. Tú no tienes el derecho de juzgarlo, porque tú no puedes leer el corazón de él. El único que puede leer el corazón es Cristo. En la cena del Señor puede venir un hermano a pedirte perdón. Perdónalo. Si un hermano se equivoca, perdónalo si te lo pide. Si no es lo suficientemente humilde para pedirlo, aunque no te lo pida, aunque no lo oigas decir, perdónalo en tu corazón. Eso es el amor. Perdónalo en tu corazón, pero perdónalo en palabra y acción. Y exprésale tu perdón en palabras y acciones. Es decir, no solamente le digas: te perdono, pero sigues actuando de la misma manera como si no lo hubieras perdonado. Te sigues comportando como si no lo hubieras perdonado. Tenemos que manifestar en el perdón el amor de Dios. Eso es el mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como Él nos ha amado. Entonces, mira lo que dice: aún así, si Él no te pidiera perdón o no aceptara tu perdón, perdónale en tu corazón. El perdón te va a hacer bien a ti. El perdón te va a traer paz a tu alma, descanso a tu alma. El perdón te va a traer la unión con Cristo y te va a quitar esa carga pesada de tu espalda. Porque el perdón es parte del amor. Y el amor se manifiesta en la misericordia. Dice la mensajera del Señor: entonces el peso de su pecado no recaerá en ti en ningún grado. Considérate a ti mismo para que no seas tú también tentado.
Si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Y no solo debemos perdonar 7 veces, sino 70 veces 7, con la misma frecuencia con que Dios nos perdona. Debemos perdonarnos unos a otros. Un hombre nunca debe decirle a otro, cuando vea que te has reformado, entonces te perdonaré. Esto no es el plan de Dios. Esto está de acuerdo con los impulsos de la naturaleza humana. Todavía vivimos en la carne si pensamos así. La palabra de Dios dice en Gálatas, capítulo 5, y ahí manifiesta las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y si no tenemos la capacidad de perdonar, todavía estamos viviendo en la carne. En Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice la palabra de Dios: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y leemos en el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, que es misericordia, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Por eso la mensajera del Señor dice: un hombre nunca debe decirle a otro, cuando vea que te has reformado, entonces te perdonaré. Esto no es el plan de Dios. Esto está de acuerdo con los impulsos de la naturaleza humana, al mostrar que no deseas la comunión con tu hermano. No solo lastimas su alma y la tuya, te das cuenta que el no perdonar no solamente no le hace daño a la otra persona, sino también te haces daño a ti mismo, sino que también hieres y lastimas el corazón de Cristo. Mientras se acaricia el odio hacia el hermano, no hay ni un ápice de amor en el corazón. Por lo tanto, cuando un hombre tiene una ofrenda para presentar a Dios, debe limpiar todo odio para que su camino no sea bloqueado. Si humilla su corazón ante Dios, confesando su error al ceder a la pasión que abrió la puerta para que Satanás entrara y tomara el control de la mente, Dios perdonará su pecado y aceptará su ofrenda. Por eso el perdón, hermanos, el perdón que da Dios es el mismo que debe de manifestar su iglesia. El perdón de Dios
no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. No es solo el perdón por el pecado. El perdón de Dios es también una redención del pecado. Por eso el perdonar, hermanos, es parte de la redención. El perdón es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. No puede haber amor si no hay perdón. Y no puede haber perdón si no hay misericordia. Y eso es lo que dejó manifestado Cristo como centro de lo que se manifiesta y simboliza la cena del Señor. El amor de Cristo por cada uno de nosotros. Por eso cuando vayamos a participar del servicio de comunión en la cena del Señor, debemos de recordar el amor de Dios y de Cristo por cada uno de nosotros. Y debemos de recordar que así como Cristo nos amó y nos ama, debemos de amarnos unos a otros. Y que así como Cristo nos perdona y su Padre nos perdona a través de Cristo, también nosotros debemos de perdonarnos unos a otros. Cuando no manifestamos misericordia, perdón, miren lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro. Es verdad que él puede haber recibido perdón una vez, pero su espíritu falto de misericordia muestra que ahora rechaza el amor perdonador de Dios. Se ha separado de Dios. Para aquellos que no tienen amor, misericordia y no perdonan a sus semejantes, como Judas, se están separando de Dios. Y está en la misma condición en que se hallaba antes de ser perdonado. Ha negado su arrepentimiento al no perdonar a su hermano, y sus pecados están sobre él, como si no se hubiera arrepentido. En el hecho de que la misericordia perdonadora de Dios ha de ser la medida de la nuestra, ¿no te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Nosotros a veces somos exclusivistas, somos exclusivos. Nosotros a veces perdonamos a los que queremos perdonar, si es que se le puede llamar perdón. Pero hay a otros que no los queremos perdonar. Y aquí el Señor dice, ¿no te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, de tu hermano, como también yo tuve misericordia de ti? Saben que el perdón es la obra manifiesta de la muerte al yo, porque para perdonar tenemos que morir al orgullo. Tenemos que morir al yo. La mensajera del Señor dice que aquellos que logren perdonar
amar y tener misericordia como Cristo la tuvo, y aquellos que logren manifestar el amor de Cristo como Él nos amó, es obra del Espíritu Santo, no es obra de nosotros, es obra de Dios en nosotros. Todo lo que hay de bueno en hombres y mujeres es el fruto de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu nos enseña a revelar rectitud en nuestras vidas. La obra máxima que se puede hacer en nuestro mundo es glorificar a Dios viviendo el carácter de Cristo. Dios hará perfectos solo a los que mueran al yo. Los que están dispuestos a hacer esto pueden decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las obras que hago, no las hago por mí, sino porque Cristo mora en mí. ¿Por qué es que Cristo podía amar de una manera diferente a como nosotros amamos? ¿Y por qué Cristo sí amaba en palabra y acción? ¿Y cómo es que Él logró amar así? ¿Y cómo es que nosotros podremos lograr amar así como Cristo amó? ¿Y cómo es que nosotros podremos amarnos unos a otros como Él nos amó? Solamente hay un camino y solamente hay una manera. La mensajera del Señor dice cuál es la manera. Cristo vivía rodeado de la presencia del Padre. Esa es la única manera en cómo podremos amarnos unos a otros, así como Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo es que nosotros podremos amarnos unos a otros, así como Él nos amó? Cristo vivía rodeado de la presencia del Padre, y nada le aconteció que no fuese permitido por el amor infinito para bien del mundo. Esto era su fuente de consuelo y lo es también para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo mora en Cristo. El golpe que se le dirige a él cae sobre el Salvador que lo rodea con su presencia. Todo cuanto le sucede viene de Cristo. No tiene que resistir el mal, porque Cristo es su defensor. Nada puede tocarlo sin el permiso de nuestro Señor. Y todas las cosas cuya ocurrencia es permitida a los que aman a Dios, les ayudan a bien. Por eso, hermanos, el centro de la cena del Señor es el amor manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el centro de la cena del Señor. Ahí se manifiesta amor, bondad, gozo, paz, misericordia, benignidad, templanza. Eso es lo que dejó plasmado el Señor en la cena del Señor. Y lo dejó para nosotros, para que así, cuando realicemos y participemos de este memorial, nos acordemos del amor de Dios por cada uno de nosotros. Este servicio de comunión terminó
cómo va a terminar el canto de los victoriosos, cantando himnos para honra de Dios y de Jesucristo. Miren cómo terminó la cena del Señor que realizó el Señor Jesús. En Mateo capítulo 26 y el versículo 30, dice la Biblia: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Cómo terminó la cena que realizó el servicio de comunión en el que participó el Señor Jesús? Terminó cantando himnos. ¿Cómo terminará el caminar de los cristianos en esta tierra? Cantando el himno de victoria. Y subiremos al monte de Sión, donde está el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Ese himno que cantó el Señor Jesús, dice la mensajera del Señor que él fue el Salmo 117. Ese himno es con el que terminó el Señor Jesús la cena que él realizó y en la cual él participó. Es el Salmo 117. Solamente tiene 2 versículos, pero muestra el amor de Dios. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. Con este himno terminó el Señor la cena que él realizó en el aposento alto unas horas antes de dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. ¿Y qué dijo? Haced esto en memoria de mí hasta que yo venga, porque no la volveré a beber hasta cielos nuevos y en mi reino, es decir, en esa segunda venida, en el cielo, donde la realizaremos con nuestro divino Salvador. Por eso, hermanos, la cena del Señor, el centro es su amor por nosotros. Nuestro siguiente estudio será cómo podemos nosotros profanar una cena del Señor, o cómo la cena del Señor puede ser profanada. Por eso, en esta noche, solamente queremos dejarlos que el centro de la cena del Señor, ese servicio de comunión, es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Ese amor que fue manifestado en la vida y en el sacrificio que hizo nuestro Salvador por nosotros, horas después de realizar el servicio de comunión, la cena del Señor.
hemos aprendido que si necesitamos perdonar, hagámoslo, hermano. Es un bien para nosotros y para nuestro prójimo. Y si no tenemos la capacidad de perdonar, pidámosle a Dios para que nos dé a través del Espíritu Santo su amor para que podamos perdonar. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a darle gracias a Dios por su estudio de su palabra en esta noche. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Cuando leemos tu palabra y cuando leemos tus testimonios, podemos mirar la manifestación de tu amor para con nosotros. Y qué emblema, qué memorial nos has dejado para simbolizar tu amor, tu misericordia para con nosotros. Tu palabra dice que ese pan simboliza tu cuerpo, cuerpo que fue maltratado, desfigurado, desechado, golpeado, cuerpo que se mantuvo como una ofrenda perfecta y sin defecto, sin mancha de pecado. Cuerpo que tenía que ser colgado en un madero y tenía que ser contado entre los malhechores. Pero era la manifestación del amor. Ese jugo de uva sin fermentar en una copa simbolizaba y simboliza la sangre que derramaste por cada uno de nosotros. Esa sangre que fue derramada por los pecadores y fue derramada a través de golpes, de latigazos, de una corona de espina que te pusieron en tu frente. Sangre que fue manchada y que manchó un manto de color púrpura. Sangre que fue derramada por la lanza que te atravesaron en un costado. Y sangre que roció esa cruz donde fuiste colgado. Y que lo hiciste por mí, aún sin merecerlo. Y a pesar de que sabes el destino de cada uno de nosotros, no cesas de llamarnos. No cesas de buscarnos. No cesas de mostrar tu amor y misericordia
a pesar de que sabes que te negaremos, a pesar de que sabes que te traicionaremos, a pesar de que sabes que te daremos la espalda, como Judas, no dejas de mostrar tu amor para con nosotros. Por eso, tú eres el amor manifestado en la carne. Y ahora, Señor, nos has dicho que nos amemos unos a otros como tú nos has amado. Ayúdanos, Señor, a tener ese amor. No solamente de palabras, sino obra y acción. En hechos. Ayúdanos a serte fiel, Señor Jesús. Sé con mis hermanos de igual manera. Ayúdalos, mi Dios, y escucha nuestras oraciones. Todo esto te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén.